libro de los Hechos, capítulo 18. ¿Ok? Allí se va a encontrar la palabra de Dios. Recuerde que estamos en el segundo viaje misionero. Ya pasamos de Troas a Filipos, de Filipos a Tesalónica, de Tesalónica a Berea. Incluso estuvimos la clase pasada mirando el término del sermón de Pablo en la ciudad de Atenas. Y ahora vamos a llegar a la ciudad de Corinto. Note la diferencia, note por si acaso la diferencia. Atenas era considerada como la capital intelectual, o sea, un lugar universitario, filósofos, escuelas, había muchos lugares de aprendizaje en la ciudad de Atenas. Atenas era una ciudad conocida por la cultura y la filosofía. En cambio, Corinto era conocida por una sola cosa: el pecado. No es nada más que eso. Incluso en esos tiempos del primer siglo, corintiar era lo mismo que fornicar, por si acaso. En la ciudad de Corinto estaba el templo de la diosa Afrodita, y donde habían 1000 sacerdotisas sexuales que normalmente adoraban supuestamente a su diosa de esa manera. Era un centro de prostitución, era un centro de entretenimiento. Alguien diría hoy en día como la ciudad del pecado, Las Vegas. Por si acaso está entradita aquí está por si acaso la ciudad de Cencrea, muy cerca, que era el puerto de Corinto. Y allí llegaban todos los puertos, o los barcos, disculpe, los barcos. Y allí llegaban los marineros, era un centro comercial, era una ciudad aproximadamente en esos tiempos de unas 500.000 personas. Era una metrópoli, era una ciudad capital en Acaya. Entonces era una ciudad completamente entregada al pecado. Ahora usted se va a dar cuenta por qué Pablo escribió lo que escribió cuando hablaba de la ciudad de Corinto. ¿Se acuerda cómo eran los de Corinto? ¿Se acuerda ahí en Primera de Corintios, no? Primera de Corintios capítulo 6, cuando Pablo habla de los corintios, dice por ejemplo en el versículo 9 al versículo 11, dice Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al 11: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y note el 11. Y esto, ¿eiréis alguno? Para que usted más o menos entienda la calaña de los miembros de la congregación en Corinto. Adúltero, afeminado, maldiciente, estafadores, borrachos, ladrones, ávaros. Así era la congregación de Corinto, una representación de cómo era la ciudad, para que más o menos usted entienda. O sea, Pablo se enardeció en espíritu en Hechos 17 cuando vio a Atenas entregada a la idolatría, porque los atenienses eran religiosos. Imagínense cómo tiene que haberse sentido Pablo en Corinto. Una ciudad completamente entregada al pecado. Incluso la frase niña corintia, también estuve leyendo alguna referencia. Niña o jovencita Corinto, niña corinta, era referencia a prostituta. Era sinónimo de prostituta en ese tiempo griego. Para que más o menos usted entienda el contexto donde Pablo llegó. Recuerde, ¿cómo llegó Pablo aquí? ¿Te acuerdas cómo llegó Pablo aquí o no? Recuerde que Pablo tuvo un problema en Tesalónica. Recuerde que de Tesalónica, de los algunos que se convirtieron, pasó a Berea, donde tuvo
un pequeño auge, un pequeño apogeo, y allí se hizo más bien la obra de Dios y muchos se convirtieron, pero los de Tesalónica persiguieron a Pablo y llegaron a Berea. Pablo tuvo que salir de Berea a la ciudad de Atenas y allí Pablo estaba solo. Pablo solo. Pablo predicando la palabra, eso es lo que miramos nosotros, por lo menos en Hechos capítulo 17. Y cuando miramos allí en Hechos 17:34, algunos creyeron. Nuevamente el mismo reporte que en Tesalónica, o sea, una pequeña congregación se estableció. Solamente fueron algunos, no fueron muchos. ¿Qué me llama la atención a mí? Nota que en todas estas ciudades, Filipos, Tesalónica, Berea, Pablo tuvo que salir arrancando. Pablo fue perseguido. Pablo enfrentó oposición y tuvo que salir rápidamente. Menos en Atenas. En Atenas no se habla de oposición. En Atenas no hubo problema. En Atenas no hubo confrontación con los judíos ni nada de eso. Obviamente que los judíos ya casi eran inexistentes porque era la cuna de la cultura y la civilización. Filósofos, griegos, paganos. Entonces fíjate muy bien que Pablo en ese lugar tiene que haber sufrido mucho. Porque él salió de su propia voluntad de Atenas. No porque lo echaron. Y cuando tenía, imagínense la preocupación, una pequeña congregación en Tesalónica está sufriendo bastante, tuvo que dejar a Silas y Timoteo allá, hay una iglesia en Berea que también está siendo perseguida porque los de Tesalónica llegaron allá, y ahora hay una pequeña congregación establecida en Atenas, y ¿qué hacer? Y fíjate muy bien que comienza el 18:1 diciendo, después de estas cosas, después de establecidas estas tres congregaciones, salió de Atenas. No lo echan. Él sale de su propia voluntad. Tiene que haber quedado perplejo por el paganismo y la idolatría de la gente. Recuerde que en Atenas Pablo trató con estudiosos. Pablo trató con eruditos, con gente entendida. En Corinto, Pablo va a tratar con pecadores. Con pecadores. Para que tú te des cuenta, o sea, gente que necesitaba. Los atenienses consideraban que no necesitaban el evangelio o no era tan importante el evangelio. ¿Te has dado cuenta que hay esa reacción con la gente? Cuando la gente se cree buena, cuando la gente se cree justa, cuando la gente se cree estudiosa, intelectual, cuando la gente cree que es un poco sabia, normalmente la gente no busca a Dios. De buenas a primeras no se cree necesitado de Dios. Muchos son como los atenienses. Se creen seguros y convencidos de su filosofía y no sienten la necesidad de Dios. Pero muchas veces el evangelio fructifica, el evangelio crece en Corinto. En los lugares donde pica la jaiba, diría alguien por ahí, donde las papas queman, diría otro, donde realmente hay necesidad y carencia espiritual. Qué increíble que el evangelio crece mucho más en los lugares donde hay pecado que donde no hay pecado. Entonces, un evangelio que se limita solamente a filosofía, un evangelio que se limita solamente a convencimiento intelectual, es un evangelio que va a perder. El evangelio, para que sea efectivo, tiene que ir a enfrentar el pecado. Hay que ir a hablar con el pecador. Hay que ir y mostrarle la verdad a aquel que está perdido. El ateniense no se siente perdido, hay que convencerlo. El Corinto se siente perdido y busca salvación. Y allí está Pablo solo, nótalo muy bien, fue a Corinto, dice versículo 1, y qué interesante, porque en Corinto, mi hermano, en Corinto es el único lugar de la obra de Pablo, y mire lo que voy a decir, en Corintio es el único lugar en la obra de Pablo de que se ve que Pablo tiene miedo. Que Pablo tiene miedo. ¿Y sabes cómo yo sé que Pablo tiene miedo? Porque mira versículo 9. Mira por favor Hechos capítulo 18, versículo 9.
Pablo tiene miedo. ¿Y cómo sabemos nosotros que Pablo tiene miedo? Porque en Corinto es el único lugar donde Jesucristo mismo se le aparece a Pablo para animarlo. Es en el único lugar donde Jesús se le aparece para animarlo y diciéndole: no temas. No temas. Pongámonos a pensar un poquito en la circunstancia. Saliste de los intelectuales de Atenas, saliste del seminario, de la escuela filosófica. Pablo, recuerde que está solo. Parece, por la evidencia del versículo 2 en adelante, parece que a Pablo se le acabó el dinero. Parece que Pablo quedó sin plata. ¿Por qué? Porque va a tener que ponerse a trabajar materialmente. Parece que Pablo quedó sin dinero. Imagínense, está ahí en una ciudad llena y corrupta de pecado, de borrachos, de drogadictos, de prostitutas. Una ciudad completamente entregada al pecado. No conoces a nadie. Nuevamente lo mismo que Atenas. Pero por último, en Atenas la gente era sofisticada, ¿cierto? Pecaba, pero de cuello y corbata, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Pero los corintios no tenían esa fama. Y allí está Pablo solo. Imagínate un cristiano solo en una ciudad completamente perdida al pecado, un cristiano sin apoyo, no hay iglesia y más encima, pato, no tenéis plata. Y más encima todo en contra. Allí estaba Pablo, por si acaso, por eso que digo yo, incluso mire, no se repite solamente ahí, porque estoy diciendo que Corinto es este lugar. Mire 1 Corintios capítulo 2, mire por favor 1 Corintios capítulo 2, para reafirmar la idea de que Corintio fue el lugar donde Pablo sintió más miedo. Un predicador, sí, un evangelista, un misionero que había visto a Jesús, claro que sí, pero también los hombres de Dios sintieron miedo. ¿Cuánto tiene que haber sido a lo mejor no la oposición física, pero todo lo que estaba sucediendo en su vida? Lo azotaron en Filipo, lo persiguieron en Tesalónica, hasta Berea lo vinieron a buscar, las discusiones en Atenas, pero ya en Corinto parece que Pablo está tocando un punto de inflexión, porque en 1 Corintios capítulo 2, mire por favor, versículo 3, cuando Pablo se lo recuerda a la iglesia de Corinto. A ver si Matías me ayuda, porfa, para que empecemos con la lectura de los hermanos. 1 Corintios 2, 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Miren, cuando Pablo habla de su predicación, y Pablo estaba con la iglesia de Corinto, Pablo describe su experiencia como debilidad, como temor, e incluso ya pánico, temblor. Así se sentía Pablo en medio de la obra de Corinto. Por si acaso, imagínate también en 2 de Corintios capítulo 12, Pablo dice de que los corintios evidenciaban y sabían que aparte la debilidad con que se estaba refiriendo, su aguijón en la carne. Aparte, Pablo era un hombre enfermo, un hombre que tenía problemas a los ojos. Lo declara en Gálatas 4, 14 y 15, por si acaso, si después quieres buscarlo hasta el 16. Pablo era un hombre que tenía problemas de visión desde que en Damasco se encontró con el Cristo crucificado, resucitado. Desde ese momento hubo problemas oculares. Enfermo de sus ojos, sin dinero, en una ciudad conflictiva y pecadora, solo, fue el caldo de cultivo para que Pablo describiera su experiencia diciendo: wow, realmente me sentí más débil que nunca, más temeroso que nunca, más tembloroso que nunca en la ciudad de Corinto. Ahora, mira lo que te estoy diciendo. Porque Pablo fue el lugar donde más sufrió, pero fue uno de los lugares donde más tiempo estuvo predicando. Y eso es paradójico. Eso es súper paradójico, porque Pablo no la pasó bien en Corinto. Aún así, se describe la experiencia, por lo menos dentro del tiempo, es el segundo lugar donde pasa más tiempo, porque pasó más de un año y medio predicando. Este viaje, por si acaso lo que vamos a describir, en este lugar estuvo más de un año y medio Pablo, predicando la palabra de Dios.
Por si acaso el lugar más grande después va a ser Éfeso, que estuvo 3 años. Estuvo 3 años en Éfeso, el tiempo donde estuvo más. Pero la mayoría de los otros lugares eran solo meses o semanas, donde Pablo estaba en las distintas congregaciones, en las distintas ciudades. Pero en la ciudad de Corinto, el lugar donde más mal se sintió Pablo, para que tú veas que muchas veces el lugar de tu incomodidad, a lo mejor es un lugar de crecimiento, a lo mejor es un lugar de madurez, a lo mejor es un lugar de trabajo. Tal vez el lugar de tu incomodidad. Es lo que le está pasando a Pablo. Pero nota bien qué sucede ahora. Entonces ya entendemos el contexto del apóstol. Está solo, está sin dinero, tiene que trabajar. Recuerda que Pablo llegó aquí por la obra de Dios, estaba en Atenas. Lo más probable es que Pablo tuvo que haber llenado un currículum vitae, y lo más probable es que Pablo tuvo que haber salido un día a tirar currículum. Tiene que haberse puesto su mejor túnica para buscar trabajo, porque estaba sin dinero en una ciudad desconocida. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Note bien, Hechos 18:2. Algo sucede. La providencia de Dios. Dios nunca deja solo a sus hijos. Nunca deja solo a sus hijos. Y conoció a un lindo matrimonio, nótelo bien, y halló a un judío. Se dice judío porque parece que todavía no estaba convertido y participaba en la sinagoga. A un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y ahí está. Aquila y Priscila. La primera mención de este matrimonio, que según lo que vemos en versículo 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y en este caso, Aquila y Priscila tenían una pyme familiar, tenían una pequeña empresa donde se dedicaban a hacer carpas, tiendas, lugares de habitación, trabajaban el cuero, trabajaban la artesanía, eran artesanos. Y por si acaso aquí conocemos que Pablo tenía también un oficio, ¿cierto? También tenía un oficio. Aunque Pablo fue educado para rabino, Pablo también tenía un oficio personal. ¿Y cuál era el oficio de Pablo? Hacer tiendas. Entonces yo digo que el negocio era de Aquila y Priscila. ¿Por qué? Porque Pablo llegó pato, llegó sin nada, no iba a tener ni los materiales, ni los recursos, ni el negocio para poder hacerlo. Entonces se enjuntó con este matrimonio judío y comenzó a trabajar. Lo más probable, leía por ahí, que cuando los judíos visitaban la sinagoga, era normal que los que tenían el mismo oficio se sentaban juntos. Era una cuestión innata. Como que lo que tenían. Entonces Pablo, que visitaba la sinagoga, lo más probable es que allí conoció a Aquila y Priscila, y allí es donde se hizo amistad con ellos. Por si acaso, tengo que explicarlo, versículo 2, Claudio, que es detallado ahí, Claudio es el emperador romano. Es el mismo emperador que se habla en Hechos capítulo 11, versículo 28. Cuando se hablaba de un hambre que sucedió en el tiempo de Claudio, Hechos 11:28, si quieres verlo después, es el mismo Claudio aquí, pero en este caso este emperador romano. Esto fue, dicen los historiadores, aproximadamente 49-50 después de Cristo. Para que más o menos usted vea la distancia, han pasado casi 20 años desde que la iglesia fue establecida. Han pasado casi 20 años. Y habían algunos problemas en Roma por causa, dice, no me recuerdo cómo se llamaba, no sé si era Tertuliano o Justiniano, un historiador que decía que en Roma habían algunos disturbios por un tal llamado Crestos. Es un dato histórico por si acaso. Y que había problemas entre los judíos por un tal Crestos. ¿Y qué es lo que hizo Claudio?
mandó a echar a todos los judíos de Roma. Eso sucedió en el año, por si acaso, en el año 49, año 50 después de Cristo. ¿Ok? O sea, por si acaso, para que usted vea, Lucas, nuestro escritor, añade, inserta este comentario para dar una prueba histórica y veraz del libro de los Hechos. Cualquier persona podía comprobarlo. ¿Qué emperador dio esto? Ah, ok. Y ahí uno se da cuenta fehacientemente de que la escritura es real y es leal incluso al dato histórico. Porque se habla del emperador, se habla de cuando hubo un hambre en Hechos 11, se habla de esta expulsión que está datada y que obviamente fue un edicto real. Fue un edicto real. En ese tiempo, Aquila y Priscila, que vivían en Roma, tuvieron que salir arrancando y se establecieron en Corinto, donde comenzaron un negocio familiar de hacer tienda, y allí llega Pablo por la providencia de Dios, por la bendición de Dios, y comienzan a trabajar juntos. Me imagino que la influencia de Pablo, me imagino que la predicación de Pablo, me imagino que el celo de Pablo llevó a la conversión a Aquila y a Priscila, porque ya después nosotros vemos versículo 4 en adelante, mírenlo por favor allí, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y Pablo trabajaba en lo secular para hacer tiendas, para sostenerse, y después de eso Pablo seguía con los judíos trabajando y con los griegos predicando la palabra del Señor. Ahora, versículo 5, no nos olvidemos de esto. Cuando Pablo estaba predicando constantemente en la sinagoga en Corinto, regresan de su viaje Silas y Timoteo, que vinieran de Macedonia, o sea, estaban cubriendo toda esta región. El dato, por si acaso, dónde estaban ellos, usted lo va a ver en 1 Tesalonicenses capítulo 3. Mire, por favor. ¿Qué estaba haciendo Silas y Timoteo por ahí? Usted lo va a aprender en 1 Timoteo, capítulo 3. Gracias por la corrección. 1 de Tesalonicenses, gracias. Capítulo 3. Y note muy bien, versículo 1, mire cómo lo dice, vamos a mostrar algunas cositas solamente. 1 de Timoteo, o sea, de Tesalonicenses. Y cuando se te queda pegada una palabra. 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Mire muy bien ahora también, 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió 1 Tesalonicenses? En Corinto. Y mira nuevamente cómo describe su situación en Corinto. Necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y cuando llega los hermanitos Timoteo y Silas, esto fue el bálsamo y el refrigerio más grande. Mira cómo Dios va supliendo. Pablo estaba necesitado, Dios le dio un trabajo. Pablo se sentía solo, Dios le puso la compañía de un matrimonio, de amigos que lo pudiesen ayudar.
Pablo se sentía débil, se sentía necesitado. Ahora Dios le proveía. 2 compañeros de milicia regresaban de la batalla, Silas y Timoteo, con buenas noticias de toda la obra. Estas pequeñas congregaciones, imagínate, Pablo tuvo que salir arrancando, o sea, tiene que haber tenido la preocupación, ¿seguirán fieles o no seguirán fieles? Algunos se habrán apartado, el diablo lo habrá dañado, algunos a lo mejor apostataron. Al final, ¿cuántas preguntas no tiene que haber tenido Pablo? Y por eso es que Pablo recibió el consuelo de Dios cuando llegó Silas y Timoteo y se dio cuenta que la obra que había comenzado en Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea y todo lo que estaba ahí, Dios había bendecido a la iglesia y Pablo pudo recibir el consuelo de su labor. Note que cuando llegan Silas y Timoteo, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. O sea que incluso parece que ya Aquila y Priscila estaban ayudando monetariamente a Pablo, porque dice ahora que estaba dedicado por entero. O sea, dejó de hacer tiendas. Fue un tiempo nomás que Pablo hizo tienda en Corinto hasta que pudiese mantenerse bien, pero parece que el corazón de Aquila y Priscila era un corazón generoso y dadivoso, y ayudaron a que Pablo pudiese dedicarse por completo, por entero, a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y por si acaso, en este mismo momento, cuando llega Silas y Timoteo, recuerde de dónde vienen, Macedonia, y recuerden cuál es la iglesia que más ama a Pablo en Macedonia, Filipo. ¿Y qué es lo que hicieron los filipenses? Filipenses capítulo 4, ¿qué hicieron los filipenses? ¿Se acuerda usted lo que hicieron los filipenses? Cuando estudiamos un poquito de eso, lo hablamos en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 15 y 16. A ver si ahora mi hermana Jessica me ayuda con Filipenses capítulo 4, versículo 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Se fija muy bien? O sea, la iglesia filipense se encargó siempre de enviar apoyo. Siempre Lidia, la vendedora de púrpura, se acordaba. Voy a acordarme de mi hermanito Pablo. Siempre el carcelero, con toda su familia. Voy a acordarme de mi hermanito Pablo, de la obra que está haciendo. Y una y otra vez, dice el pasaje, le enviaban apoyo y apoyo. Entonces, por eso Pablo pudo desarrollar un ministerio mucho más amplio, mucho más extendido, porque muchos dicen, ¿por qué Pablo se pudo quedar tanto tiempo? Claro, porque Pablo tenía los recursos ahora para poder dedicarse de una manera completa, de una manera potente en la obra de Dios, ¿cierto? Por eso que vemos nosotros en Hechos 18 que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra en la ciudad de Corinto, pero comienzan obviamente los problemas. Y dice allí versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, los de la sinagoga, recuerda que Pablo tenía la práctica siempre de ir primero a la sinagoga judía, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y Pablo se sacudió los pies. Recuerde que esa es una práctica bíblica. Cuando cuando un siervo de Dios intenta, y cuando no ve respuesta en la gente, Jesús mismo dijo que tienes que sacudirte el polvo de tus pies, y esas personas quedan para condenación. Así Jesús lo explicó en Mateo capítulo 10. Obviamente el intento del siervo, del evangelista, del enviado de Dios,
en este caso tiene que ser constante. Pero Pablo hace eso. Y note bien, Pablo no lo escuchó directamente de Jesús, para que usted entienda. Pablo no compartió con Jesús. Los apóstoles escucharon ese sermón de Jesús cuando Jesús mismo le decía: entren a una ciudad y si en esa ciudad lo reciben, quédense allí, posen en esa casa y reciban todo lo que le den. Pero si la gente no lo recibe y se pone a ustedes, entonces ustedes sacúdanse el polvo de sus calzados y ustedes váyanse de ese lugar. Y el juicio final va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra que para esa gente que le rechazó a usted. Esa fue la promesa que Jesús le dio a los siervos que se dedicaban a la predicación de la palabra. Entonces esto a lo mejor uno lo ve como algo, no importa, algo como irrelevante, pero para Pablo, que un siervo le diga a una persona: no voy a intentar más contigo porque ya me rendí, me voy a sacudir mis pies porque veo que no vaya a cambiar. Bueno, uno, es la responsabilidad, por lo menos uno tiene que estar muy seguro que lo he intentado todo, ¿cierto? Porque también Dios me va a preguntar a mí después si yo fui negligente. Pero por lo menos Pablo puede decirlo con franqueza y con sinceridad, que él había hecho todo lo posible. Yo limpio estoy, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Se recuerda que en el libro de los Hechos, pero en el capítulo 20, cuando se reúne con los ancianos de Éfeso, le dice exactamente lo mismo: yo estoy limpio de la sangre de ustedes. ¿Y esa cuál referencia es? ¿Se acuerda usted cuál referencia es? Ezequiel capítulo 33. Que Dios nos pone en la mano a los que quieren predicar la palabra. Dios nos pone en la mano la sangre de la gente. Nos pone en una manera simbólica, obviamente, nos pone la sangre de la gente. Y si tú le predicas lo que tienes que predicarle, ya la responsabilidad no es tuya. Cuando habla de la atalaya de Jehová, porque la atalaya advirtió y la gente no se preparó, entonces la sangre no va a ser sobre su cabeza. Pero si el atalaya no advirtió y viene el juicio y la gente se perdió, entonces Dios va a ser culpable no a la ciudad, sino a la atalaya. Y Pablo dijo: en Corinto y en Éfeso he sido un buen atalaya, le he predicado y le he dicho lo que tenía que decirle. Ahora es su responsabilidad. Yo los advertí, yo les dije lo que tenía que decirles, y en este caso se fue, me iré a los gentiles. Y Pablo no intenta más en la sinagoga. Y Pablo ahora se va directamente a predicar a los gentiles en Corinto. Pero note que toda semilla que se siembra, dice la palabra, nunca vuelve vacía. Siempre cumple algún propósito. Y note muy bien, versículo 7, y saliendo de allí, Hechos capítulo 18, versículo 7, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Tiene que haber habido un hermano Corinto que se llamaba Justo, y que él estaba junto a la sinagoga. Y este era un griego, un corinto, que era temeroso de Dios, que lo más probable es que él visitaba la sinagoga, quería aprender de los judíos, pero había sido fascinado por la predicación de Pablo, y cuando Pablo dio este mensaje de repudio, Justo dijo: yo te alojo, Pablo, ven conmigo, sigue enseñando ahora a otras personas, pero en mi casa. Y nótelo bien, que incluso el líder, el pastor de la iglesia, el líder de la congregación, el principal de la sinagoga, Crispo, llegó a convertirse. Claro, Pablo estaba predicando al lado de... Imagínense la competencia que tiene que haber habido. La sinagoga aquí y la iglesia de Cristo al ladito de la sinagoga, y estaba el pastor escuchando las prédicas de Pablo, y estaba el hermano Justo acá, hasta que en un momento el pastor dijo: mejor me voy para allá, está mejor la prédica con Pablo. Y se convirtió. Imagínense, un líder judío, un principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, dice versículo 8, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y ahí comenzó con todo
la obra del Señor en la casa de Justo, el temeroso de Dios, con la conversión de Crispo, obviamente de Justo y de Priscila, de Aquila y de toda esa gente. La obra de Dios comenzó a crecer en la ciudad de Corinto. Incluso creo que Pablo, no sé si lo tengo bien el dato, pero creo que Pablo recuerda todo esto cuando dice en el capítulo 1 a quienes había claro. Mire, cuando dice allí en 1.14 de Primera de Corintios, dice por ejemplo, después, doy gracias a Dios, Primera de Corintios 1.14, de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo. Y se acuerda en Primera de Corintios 1.14, Crispo, el principal de la sinagoga, y Gayo, el hermano Gayo, que después vamos a estar hablando, que después va a ser un colaborador súper importante de Pablo. E incluso también se va a nombrar la familia de Estéfanas. También, para que más o menos vean que esos fueron los primeros. También estaba el hermano Justo, estaba también Aquila, Priscila, y así comenzó la obra del Señor en la ciudad de Corinto. ¿Ok? Para que lo vamos mirando bien, ya se estableció la iglesia, pero ¿qué está pasando en el corazón de Pablo? Nota todos los conflictos. Ha tenido que esforzarse el doble en la ciudad de Corinto, llegó sin dinero, llegó sin casa, llegó sin amigo, llegó sin compañero. Dios ha ido proveyendo, Dios le ha ido ayudando, por lo menos hay una iglesia establecida, él puede dedicarse a la obra por completo, pero note lo que va a decir el versículo 9. Y hay una profunda crisis espiritual en la ciudad de Corinto, en la vida de Pablo. Porque aunque Pablo estaba teniendo éxito, yo creo que el acumulativo, lo veo de esta perspectiva ahora, el acumulativo de la obra, apaleado en Filipo, recuerda que ya lo han apedreado en Listra, recuerda las veces que lo persiguieron en Tesalónica, recuerda que las veces que lo persiguieron en Berea, que tuvo que huir, sus discusiones y la falta de crecimiento en Atenas, el poco desarrollo de la obra en Atenas, frustración tras frustración, decepción tras decepción. En un momento eso hizo un punto de inflexión en la vida de Pablo. ¿Te ha pasado tal vez? No sé si te ha pasado. Cuando uno dice como que no sabís si te está yendo bien o mal, pero igual no querés seguir. No sabís si eres próspero o no eres próspero, bendecido o no bendecido, pero igual algo pasa. Y Pablo lo cuenta porque Jesús mismo tiene que aparecerse. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no tema, sino hable y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Te fijas, mi hermanito? Quiero detenerme hoy día, a ver, vamos a ver los horarios, claro, estamos bien en la hora. Quiero detenerme hoy día aquí, pero quiero que analicen las palabras. No temas. ¿Por qué Jesús le dijo a Pablo no temas? Porque Pablo en Corinto estaba lleno de temor. Y Jesús mismo tuvo que venir a animar a Pablo para que siguiese adelante en la obra del Señor. ¿Hemos necesitado ánimo así o no? ¿Hemos necesitado ánimo para seguir adelante? ¿Nos hemos sentido cansados? ¿Nos hemos sentido débiles? ¿Nos hemos sentido temerosos? ¿Hemos sentido la acumulación? Porque a lo mejor alguien diría: pero Pablo, si no ha pasado ningún problema en Corinto, todavía no hay nada grave. Claro, a lo mejor, y eso es lo que yo veo de los puntos de crisis y de inflexión, a lo mejor en Corinto el problema fue así. Pero venía así de Filipo, venía así de Berea, venía así de Tesalónica, y en el acumulativo de las cosas, Pablo tiene que haber dicho: wow, hasta aquí llega todo. Estoy colapsado. Quiero parar un poco. Tengo miedo, me van a hacer mal, la ciudad está llena de pecado. Están habiendo problemas. Y en ese momento
Jesús reanima a su apóstol, a su siervo, para que continúe el trabajo. Nota que me encanta, creo que Jesús es el mejor psicólogo, creo que Jesús es el mejor terapeuta que uno podría tener, porque en ese momento de mayor debilidad, nota lo que Jesús le dice a Pablo. ¿Tienes miedo? ¿Quieres rendirte? ¿Quieres tirar la toalla? Habla y no calles. Mantente ocupado. ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos en los momentos de desánimo? ¿Qué es lo que normalmente la gente tiende a hacer cuando está enfrentando conflictos, temores y debilidades, angustia? Se detiene, se paraliza, no quiere hablar, no quiere leer, no quiere orar. Y esa es la peor estrategia. Se pone más distante, no quiere venir a la iglesia, no quiere leer la Biblia, no quiere participar de las cosas. Ya no le interesa los estudios, ya no le interesa las actividades, ya no le interesa la comunión, ya no le interesa las cosas espirituales. Y la filosofía de Jesús te diría: mucho más deberías hablar, mucho más deberías preocuparte, mucho más deberías participar. Habla y no calles, mantente ocupado. Una mente ocupada va a mantenerte enfocadito en lo que tienes que hacer, porque una mente desocupada es una mente donde el diablo trabaja. Si Pablo se calla, el diablo lo acaba. ¿Y cuántos cristianos hoy en día, por la parálisis espiritual, están dejando que el diablo se meta? Por mucho desánimo, por mucho pensar las cosas, por mucho darle vuelta al asunto, por mucho enfocarse en lo malo, no se enfocan en lo que tienen con Dios y al final dejan lo más importante: su misión, su propósito, su vida espiritual. Jesús da la respuesta. Primera cosa importante de la solución de Jesús: habla y no calles, mantente ocupado, sigue predicando, sigue estudiando, sigue involucrado, sigue activo. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano cuando se siente temeroso, cuando se siente debilitado, cuando se siente mal. No, el psicólogo te diría: busca tu felicidad, busca otras ocupaciones, enfócate en definir qué es lo que es esto. Jesús te diría: mantente ahí mismo, en el pie de la batalla, pero no por un tema de que eres el más valiente y más valeroso. No, mantente ocupado porque yo estoy contigo. Y ese es el punto. Los momentos de crisis nos hacen ver solos. Allí pensamos: pobrecito de yo, ¿qué será de mí? ¿Por qué me vienen estos problemas? Como que si tú estuvieras solo en la vida. Como que si tú estuvieras enfrentando solo la vida. Imagínese Dios escuchando eso. Chuta, yo le doy aire, le doy agua, le doy vestido, le doy comida, le doy trabajo, le doy todo, y está diciendo que está solo. Y está diciendo que solo tiene que enfrentar este problema. O sea, ¿cómo tiene que sentirse Dios? ¿No ha entendido el asunto? Que si está parado y está vivo es solamente porque yo quiero. Si tiene un hálito en sus pulmones es solamente porque mi voluntad lo dijo. Y la gente sigue: es que estoy tan solo, es que nadie me ayuda. Si yo no te ayudara no podría respirar. Si yo no te ayudara no podría ni siquiera tener sangre en tu corazón que bombee. Si nadie te ayudara, morirías ahí mismo por falta de oxígeno, por inanición. Si tú te fijas muy bien, uno de los más graves problemas hoy en día es que la gente se siente sola. Y se siente sola no porque Dios se ha puesto lejos. Se siente sola porque somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Jesús le dijo a Pablo: yo estoy contigo. Aunque tú no quieras estar conmigo. Aunque tú no me veáis. Aunque tú no te enfoques en mí, aunque tú tal vez tengas miedo, yo estoy contigo. ¿Qué debió significar eso en la vida de Pablo, hermano? Por si acaso, ¿será solamente a Pablo que le dijo eso? ¿Será solamente a Pablo que le dijo: no temas, yo estoy contigo?
por lo menos más de 365 veces Dios le dijo a su siervo, no temas. Y pónete a buscar cuántas veces se lo dijo a Josué, cuántas veces se lo dijo a David, cuántas veces Jesús lo repitió, yo estoy contigo, cuántas veces Isaías lo repitió en Isaías 41, una de las frases que más Dios le está diciendo a la gente, yo estoy contigo, tú no estás solo. Si tú no puedes vivir solo, tú no puedes respirar solo, si tú no puedes comer solo, tú no puedes alimentarte, tú no puedes proveerte solo. Tú no puedes hacer eso. Y ese es un punto que el diablo nos quiere convencer hoy en día. De que Él nos hace pensar que todo podemos solo. Por eso tú necesitas de Dios, hermano. Yo necesito de Dios. Yo necesito todos los días de Dios. ¿Y qué me está diciendo Él a mí? Yo estoy contigo y te voy a proteger. Nadie te va a hacer mal. Lo que tú temes, que la gente te dañe, lo que tú temes, el quedar solo, yo te proveí amigos, yo te proveí trabajo, yo te di oportunidades de crecimiento, la iglesia está avanzando. Pablo, enfócate en lo positivo. Llegaste a Corinto solo, pato, sin amigos, sin nadie, sin compañero. Mira lo que hay ahora. Mira lo que hay ahora. Por si acaso, si miráramos un poquito para atrás todos, si miráramos solamente un poquito, un pichintún, como dicen por ahí, para atrás y nos diéramos cuenta cómo estábamos y cómo estamos, nunca más en la vida te sentirías solo. Nunca más te sentirías necesitado. Si solamente miraras cómo fue tu comienzo, si solamente miraras cómo fueron las cosas antes y cómo son las cosas ahora con el Señor, usted no se desanimaría. No estaría dando lástima diciendo que está solo, ni quejándose con Dios de cosas que no entiende. Usted debería puro darle gracias a Dios por decirle, Señor, estoy mucho mejor de lo que estuve alguna vez en mi vida. Y solamente por tu gracia y solamente por tu misericordia. Por eso, en esos momentos, fíjate cómo Dios, cómo Jesucristo está siendo el mejor terapeuta y cómo Jesucristo está despabilando a Pablo. Pablo, enfócate bien en las cosas que yo necesito. Te quiero enfocado en mi obra. Habla, no calles. Número 1. Número 2, no te quiero con miedo. Número 3, recuerda que yo estoy contigo. Número 4, te voy a proteger. Y número 5, Pablo, tus propósitos, tus ojos, no ven lo mismo que los míos. Tal vez Pablo veía una obra pequeña. Tal vez Pablo veía un poco avance. Tal vez Pablo veía poco crecimiento. Tal vez Pablo decía, pero tanto esfuerzo y chuta, no crece la iglesia de Corinto como yo pensé que iba a crecer. Y Dios lo tranquiliza diciendo, yo veo las cosas totalmente diferentes a como tú las ves. ¿Cómo ve el hombre las cosas hoy en día? Lo vemos muchas veces en proyecciones de números, de crecimiento, de estadísticas. ¿Cómo lo ve Jesús? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Te das cuenta cómo Dios ve la obra y cómo Pablo la veía? ¿Te das cuenta de las limitaciones de Pablo a las limitaciones de nosotros? Lo que muchos podrían ver como algo deficiente, lo que muchos podrían ver como algo que nos sirve, un tiempo perdido, lo que muchos podrían decir no vale la pena, para Dios es algo valioso, porque Pablo estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto, haciendo lo que tenía que hacer. Y aunque tardara, los frutos iban a llegar. Los frutos iban a llegar. Porque Dios evalúa la obra de una manera totalmente diferente a como nosotros la evaluaríamos. Nosotros pensaríamos, no, yo quiero estar en Jerusalén con los 3.000 convertidos, con los 5.000. ¡Ay, sí que hay crecimiento! Claro, puede ser que sí. Pero también en Corinto Jesús está trabajando. También en Atenas está trabajando con los poquitos de Atenas. También está en Berea trabajando con los buenos para estudiar de Berea. También está trabajando en Tesalónica con los peleadores y con los que están ahí sufriendo palo tras palo. También está con los de Filipos, con los amorosos de Filipos. Dios está haciendo su obra en todo lugar. ¿Cómo sé eso yo? Porque usted está aquí.
porque usted hoy día se dio el tiempo de venir a esta reunión para demostrarle a Jesús que todavía Él tiene una obra en cada uno de nosotros. Y mientras haya un cristiano, mientras haya alguien decidido por ponerse firme con el Señor, su obra sigue. Su obra avanza. Su obra crece. ¿Cierto? Y por eso yo quiero animarle para terminar esta lección del día de hoy, que no veamos las cosas como Dios las ve, o sea, como el mundo las ve, sino comencemos a ver las cosas como Dios las ve. Y cuando pensamos en el éxito de la obra, lo que tenemos que estar pensando nosotros no es en números, en cantidades, en edificios, en seminarios o en actividades. Cuando hablamos del éxito de la obra, el éxito de la obra son cristianos que no temen, son cristianos que hablan y no callen, son cristianos que están seguros de la presencia de Jesús, son cristianos que están dispuestos a hacerlo todo por el Señor. Esa clase de cristianos busca a Dios. Y ahí hay éxito. Ese es el éxito de la obra. Esa realmente es lo que busca Dios con cada uno de nosotros. Dios quiere hacer una obra en tu vida, hermano. Dios quiere hacer una obra en la vida de todos nosotros. Por eso, si te sientes complicado de esta vida, si la obra es tan complicada, si tienes miedo, si te sientes débil, si te sientes ansioso, si sientes temor, temblor, las emociones justas que Pablo sintió aquí en Corinto, Jesús te dice en esta noche, Jesús me dice a mí en esta noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿No le gustaría descubrir esa promesa de Jesús? ¿Cuánto pueblo Jesús tiene aquí en Chillán, hermano? ¿Cuánta obra y avance Jesús puede hacer en esta ciudad como en muchas otras? Pero para que Jesús pueda descubrir ese máximo potencial, ¿cuánta gente quiere salvar en esta ciudad? Necesita cristianos decididos a no temer, a hablar y no callar, a entender que Jesús está con nosotros y que nada ni nadie nos va a dañar. ¿Tiene esa convicción? ¿Tiene esa seguridad? ¿Quiere realmente que la gente se salve? Jesús tiene una obra, no la sabemos. Cuando Jesús mira esta ciudad, Jesús tiene una obra que Él solo sabe. ¿Cuánta gente quiere salvar? ¿Cuánta gente quiere alcanzar? ¿Qué congregación quiere para esta ciudad? Los que tenemos que descubrirlo somos nosotros. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Teniendo el corazón de Pablo, siguiendo la terapia de Jesús. No tengas miedo, habla y no calles. En vez de enfocarte en tus problemas, enfócate en hablar del crucificado. Y vas a ver que Dios va a hacer su obra. Que el Señor